Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Bueno, disculpen la espera, pero tenía un problemita técnico y recién lo resolvimos con la computadora, ¿verdad? Que espero pues que no haya nuevamente ese nuevo inconveniente. Bueno, vamos a retomar precisamente el día de ayer. Nos quedamos en... Voy a compartir aquí pantalla. ¿Se recuerdan que ayer pues les pedí que pudiéramos leer lo que es estos tres métodos de interpretación: método exegético, método sistemático y finalmente el método sociológico? Bueno, vamos a leer el primero. Vamos a ver, le voy a pedir a la compañera Lilian Acevedo. Lilian, no está. A ver, Eric Andino. Presente, abogado. Ok, Erika, léame esta parte que está aquí arribita. Inicia precisamente donde estoy poniendo la flecha. Perfecto. Dice, esa voluntad puede, aprenderse a través del análisis sima- semántico de las palabras o del estudio lógico de las normas, a la revisión minuciosa de los antecedentes históricos de su formación, exposición de motivos, actas, etcétera. Es el método exogénico. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos comprender con respecto a este método? Si ustedes se fijan, el método exegético se parece mucho a la interpretación pura. Si más de alguno ha escuchado el término exégesis, va a poder comprender mucho mejor ese término, porque exégesis es algo así como una palabra latina de dónde se origina, ¿verdad? Por eso decimos exégesis. Ahora, dividamos en varios elementos esta definición del método exegético. Veamos la primera, para subrayarla aquí. Dice, la voluntad puede aprenderse a través del análisis semántico de las palabras. Número 1. ¿Qué significa esto? Es muy parecido a lo que nosotros habíamos hablado ayer, si ustedes se recuerdan, cuando decíamos de que es el concepto teórico o juicio de valor. El concepto teórico es lo que nosotros comprendemos a partir, del análisis semántico de las palabras. Por eso les digo que se parece mucho, a la interpretación, ¿verdad? Al método de interpretación pura. Análisis semántico de las palabras. No sé si ustedes se han percatado, pero cuando nosotros leemos y damos un sentido precisamente a lo que estamos leyendo, tenemos que prestarle mucha atención a lo que son las comas, los puntos y comas, los puntos, el punto y aparte. No es lo mismo decir, por ejemplo, que dentro de un proceso legal se va a necesitar la documentación TALDIS, 2 puntos, tarjeta de identidad y pasaporte. Cuando hablamos en ese sentido, tenemos una conjunción. Por eso decimos que tenemos que saber comprender el origen semántico o el análisis semántico de las palabras.
para que de esa manera podamos comprender en un simple español qué es lo que quiere decir ese párrafo, por ejemplo, o esa línea, o lo que nosotros estamos interpretando. Entonces, la exégesis se parece mucho, precisamente, a lo que es la interpretación pura. Dentro de la misma definición dice, o del estudio lógico de la norma. Esa es la primera. Si dividimos en partes, ¿qué significa estudio lógico? Cuando nos referimos al estudio lógico, es cuando nosotros hablábamos de las primeras características del conocimiento, ¿se recuerdan? Cuando hablábamos de la racionalidad, y que dentro de la racionalidad teníamos que establecer cuestiones que están dentro de la lógica humana. En otras palabras, fundamentos, cláusulas, artículos, en los cuales se establecen cosas que están dentro de la realidad humana. Por eso decimos estudio lógico de la norma, ¿verdad? Bueno, agregado a eso dice, o la revisión minuciosa de los antecedentes históricos. Aquí está lo que nosotros entendemos como el deber ser. ¿Por qué? Porque para que nosotros comprendamos mejor algo, tenemos que saber el antecedente, de dónde surge, qué es lo que nos expone, por ejemplo, el legislador. Era lo que les comentaba, ponernos en el pantalón o en las faldas del legislador o legisladora. ¿Ok? Por eso, si ustedes se fijan, y abre paréntesis y dice a dónde precisamente podemos encontrar esos antecedentes. Y habla exposición de motivos, actas, etcétera. ¿Ok? Entonces, en estos dos elementos, podríamos decir, bien resumidos, podríamos establecer lo que es la exégesis o el método exegético como un método de interpretación, ¿verdad? Entonces, para así poder profundizar dentro del método de interpretación, es para que ustedes se den cuenta que dentro de la interpretación también existen otros métodos. Bueno, vamos a ver el otro método. Veamos el método sistemático. Método sistemático. Veamos, a ver Luis, léame esa parte que empieza desde acá, el segundo párrafo. Para otros, cada norma no es más que una parte de la estructura jurídica total del Estado, en cuya función debe interpretarse. Esa estructura total se establece mediante los postulados contenidos en la Constitución política o en los principios generales que informan las distintas instituciones de derecho. Es el método sistemático. Ok, interesante aquí. ¿Por qué muchas veces surgen los métodos? Porque recuerden que cada método se aplica según sea el caso. ¿Ok? Por ejemplo, el método exegético lo podemos aplicar a casi la mayor parte, yo diría casi el 100% de las normativas que nosotros tenemos en nuestro fundamento legal, ¿verdad? A nivel nacional. Pero el método sistemático, si ustedes se fijan, viene del término o viene de esa palabra que es sistema. Cuando hablamos de un sistema, es que hablamos de un conjunto de partes que funcionan como un todo. Por eso es interesante que dice que para poder usar el método sistemático, nosotros tenemos que entender la estructura total del Estado. Por eso les decía, hay artículos que podemos interpretar dentro del exégesis, pero hay artículos que son diferentes a lo anterior y que se aplican solamente a la estructura del Estado. Vaya,
un ejemplo práctico. ¿Cómo está organizada una determinada institución? Yo creo que en la Constitución de la República ustedes pueden buscar la parte donde habla del poder judicial, del poder ejecutivo o del poder legislativo, y creo que ahí ustedes pueden ver cómo está organizado cada uno de ellos dentro de la Constitución política. Por eso dice aquí que se interpreta, ojo, dentro de la estructura total que establece que los postulados normativos que están contenidos en una constitución política o en los principios generales que informan o que forman las distintas instituciones de derecho. En otras palabras, hay normativas que son normativas orgánicas de una determinada institución. Vaya, les voy a dar un ejemplo. Creo que aquí tengo la Constitución. Voy a borrar esta parte. Sí, creo que... Perdón. Vamos a buscar la Constitución de Honduras. Y nos vamos a ir al 223. Vamos a tratar de correrlo un poquito más rápido. Dame. 223. A ver. Perdón, 222. ¿De qué me habla el artículo 222? Me habla dentro del capítulo 3 del Tribunal Superior de Cuentas. Es una institución estatal, ojo. ¿Podríamos aplicar el método sistemático? Sí. ¿Por qué? Porque a partir de este articulado nosotros podíamos entender la estructura total de esta institución viéndolo de cómo está conformado como sistema. Y ojo, ¿qué tipo de sistema es el que maneja precisamente el Tribunal de Cuentas? Vamos a leer solamente los 3 primeros párrafos para entenderlo mejor. Vamos a ver si me puede leer. A ver, Alexander. Sí, el artículo 222 del Tribunal Superior de Cuentas es el ente rector del sistema de control de recursos públicos con autonomía funcional y administrativa de los poderes del Estado, sometido solamente al cumplimiento de la Constitución y las leyes. Será responsable en el Congreso Nacional de los actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones. El Tribunal Superior de Cuentas tiene como función a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados por los poderes del Estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas, incluyendo los bancos estatales o mixtos, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, las municipalidades y de cualquier órgano especial o ente público o privado que reciba o administre recursos públicos de fuentes internas o externas. El cumplimiento de su función deberá realizar el control financiero de gestión y de resultados fundados en la eficiencia y eficacia, economía, equidad, veracidad y legalidad, y le corresponden además el establecimiento de un sistema de transparencia en la gestión de los servidores públicos, la determinación del enriquecimiento ilícito y el control de los activos pasivos y en general del patrimonio o del Estado. Para cumplir con su función, el Tribunal Superior de Cuentas tendrá las atribuciones que determine su ley orgánica. Hasta el número 3, dijo, abogado. En cumplimiento. Ok, hasta ahí. Hasta ahí. Gracias, Alexander. Agradezco de todo corazón esa lectura. Bueno. Si se fija, Alexander y demás compañeros, cuando nosotros interpretamos o tratamos de interpretar este artículo a la luz del método sistemático, ¿qué nos dice en primer término? ¿Qué es el Tribunal de Cuentas?
A ver, alguien que me pueda decir. Es es un ente que está encargado de velar por el control financiero del Estado, de las instituciones que manejan fondos del Estado, ¿verdad? Que es el Ok, que... Sí. exactamente. Dice que es maneja el sistema rector del control de los recursos públicos. ¿Qué quiere decir eso? En el segundo párrafo me dice, dentro de ese sistema, precisamente cuál es su función. Su función es la fiscalización de los fondos, bienes y recursos administrados por los poderes del Estado. Y ojo, no solamente los poderes del Estado, si se fijan en el segundo párrafo menciona instituciones descentralizadas, instituciones desconcentradas, bancos estatales, Comisión Nacional de Banca y Seguros, municipalidades y cualquier órgano especial, ente o privado que maneje ¿qué? Fondos públicos. Si se fijan, si aplicamos este método sistemático, nos dice de primer término qué es lo que nosotros interpretamos como institución que se dedica precisamente a dicha función. Ahora, al final del último párrafo me dice dónde el Tribunal Superior de Cuentas contribuye y establece sus atribuciones. ¿En qué ley establece? A ver, Gustavo. A ver, Mayra. ¿En qué lugar está determinadas las atribuciones de dicho Tribunal Superior de Cuentas? Párrafo tercero, la última parte. En la ley orgánica, abogado. Exactamente, ¿verdad? Lo siento, Lick, no me prendí el micrófono. No hay cuidado. Exactamente. Si se fijan, ¿dónde está organizado el sistema de ese órgano rector, de ese sistema de control de los recursos públicos? En su ley orgánica. Entonces, me regreso nuevamente aquí a la definición. Ahora, ¿me logran entender cómo se aplica el método de interpretación sistemática? ¿Qué me dice? Que debe de interpretarse tomando en cuenta la estructura total que está contenida en los postulados, tanto que están dentro de su constitución política como también dentro de sus principios generales de las distintas instituciones de derecho. ¿Y dónde están? Dentro de estas leyes especiales. Vaya, si buscáramos en la Constitución de cualquier otra institución, sea por ejemplo Ministerio Público, sea por ejemplo el Banco Central, si ustedes se fijan, cada ente tiene su propia ley orgánica, sí o sí. ¿Ok? Y así entendemos como un sistema, como una estructura, ¿verdad? Cómo funciona cada una de estas instituciones. Vaya, por ejemplo, ¿cómo voy a saber yo dónde voy a requerir legalmente dentro de una institución mediante alguna solicitud escrita, si no es a través de la misma norma donde me dice que a través de qué órgano dentro de esa estructura lo debo de presentar? La ley me dice en el artículo 80, tengo el derecho de petición, pero tener el derecho de petición que implica que tengo que hacerlo donde me dice la ley. ¿Y cómo yo lo puedo interpretar? Usando el método sistemático. Vayan, vamos a meternos a la página del Tribunal Superior de Cuentas para que ustedes me comprendan mejor la idea que les quiero plantear. ¿Logran ver la página? Sí. Abogado, Dígame. una consulta. En el caso del Hospital María, que es un hospital, se podría decir, no es ni público ni privado, es que está descentralizado. En ese caso también tiene que rendir cuentas al Estado. Si recibe fondos, si recibe fondos estatales o si recibe fondos de la ciudadanía, sí.
Ok. Deben de ser fiscalizados. Abogado, pero ¿y si es por mediante donaciones? También hay leyes que regulan eso para evitar el lavado de activos, en teoría, ¿verdad? Exactamente. Si usted ve, ¿cómo podemos comprender esa parte si no es a través del método de interpretación sistemática? Porque nosotros buscamos, a través de dicho método, el lugar exacto donde se nos dice específicamente cómo yo aplico la normativa de acuerdo a cada sistema de cada una de las instituciones, de cómo están conformadas. Vaya, por ejemplo, si ustedes ven aquí en la página de la ley, perdón, en la página del Tribunal de Cuentas, me dice aquí quiénes somos. Aquí está la estructura organizacional, ¿ok? Ahí me va a aparecer un organigrama. Yo les pregunto a ustedes, ese organigrama que nosotros podemos evidenciar es este. ¿Está en su ley orgánica? ¿Qué creen ustedes? Debe de estar. Exactamente. Sí, yo creo que sí. Estar. Así es, Francis. Así es, Alexander. Tiene que estar. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a entender una institución, verdad? Para que nosotros podamos actuar y tratar de hacer cumplir lo que dice la ley con respecto a cada institución jurídica, a cada institución de derecho, de cómo se conforma el Estado. Vaya, la lógica me dice que yo puedo presentar un requerimiento o una nota o una solicitud. Imagínense que ustedes fueran funcionarios públicos y tomaran posesión de sus cargos. Ustedes tienen el derecho, dentro de esa institución, pedir una auditoría, sí o sí. ¿A quién creen que se le pide la auditoría? ¿Quién es el ente rector del órgano de control? ¿No es el Tribunal de Cuentas? Tribunal. Exactamente. Entonces, ¿cómo debo de yo interponer esa nota? Tengo que hacerlo a través de Secretaría General. ¿Por qué? ¿Pero qué me lo dice? Me lo dice la ley. La ley me establece precisamente cómo yo, dentro de un procedimiento, puedo llevar a cabo cada una de esas etapas de acuerdo a la solicitud que voy a hacer. Vaya, ustedes como abogados, futuros abogados, les va a tocar, por ejemplo, defender causas aquí de los tipos de responsabilidades que sigue el Tribunal de Cuentas. Vaya, por ejemplo, aquí se establece la función pública. El funcionario público tiene 3 tipos de responsabilidades: administrativa, civil y penal. Y la que maneja el Tribunal de Cuentas son 2 tipos de responsabilidades: la administrativa a través de las multas y la responsabilidad civil a través de los pliegos de responsabilidad civil. Y participa, solo participa, ojo, porque ¿cómo es la ironía de la vida? Recuerden que la responsabilidad penal, de cierta manera, quien la debe manejar, ¿verdad?, es el Ministerio Público, sí o sí. Porque es hasta ese ente que se debe de dirimir esas causas. Pero fíjense que les explico. ¿Quién hace las investigaciones de enriquecimiento ilícito? Las hace el Tribunal de Cuentas. Entonces, por excepción, cuando nosotros queremos ver ese delito penal, no lo va a encontrar en el Código Penal. ¿Dónde creen que está lo referente al enriquecimiento ilícito? En la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. Entonces, todo eso lo aprendemos usando precisamente el método, ese método de interpretación. Y vean qué interesante. ¿Por qué no les apliqué lo mismo al exegético? Porque el exegético, les dije, es igual, muy parecido a la interpretación pura. ¿Me entienden? Y la interpretación pura, ¿qué es lo que nosotros vemos? Conceptos teóricos, juicios de valor y la totalidad de supuestos que integran la norma. ¿Y qué vemos aquí? Origen semántico de las palabras, se analiza cada uno de esos términos y, ojo, los antecedentes tanto históricos como también lógicos de la norma. ¿Ahora me entienden cómo se utilizan esos métodos de interpretación? ¿Sí? Bueno, veamos ahora el tercer método, el sociológico. A ver, ahí donde está Ada,
ahí me ubican dos compañeras, Ada Zúñiga. Creo que están en la universidad, ¿verdad, Ada? Sí, todos aquí estamos. ¿Con quién está ella a la par suya? Con Cecia, Carolina. Ok. Ok, léame esta parte del método sociológico, que empieza aquí. Por último, Por último, otros juristas consideran que el contenido de cada norma, a pesar de constituir un postulado, debe ser, no puede rebasar la específica realidad social. En cada caso, pretende regular el ámbito de la norma, debe coincidir con el medio en donde debe obrar y su significado es el que emerge de la conceptualización que el grupo social tiene de los fenómenos regulados, es el método sociológico. exactamente. ¿Qué es lo que me dice ahí, estimada? Que para que usted pueda entender el deber ser, ¿a dónde nos tenemos que reflejar? En la sociedad, en la realidad social. Exactamente. Miren esto, la específica realidad social en que nosotros vivimos. Miren qué interesante. Yo creo que buena parte de los artículos son basados en base a los problemas de la sociedad, ¿verdad? Y queremos resolver esos problemas. Entonces, el ámbito de la norma es lógico. Por eso dicen, imagínense, de repente muchos podrían decir, pero ojo, no todas las normas son de carácter social. Eso sí se los puedo asegurar. Porque hay normas en la Constitución que le hablan de problemas sociales. ¿Qué tipo de problemas o situaciones sociales trata la Constitución? Vaya, por ejemplo, hablemos de los derechos humanos, que son de sociedad. Hablemos, por ejemplo, del derecho al trabajo. Hablemos de la vivienda. Hablemos de la niñez y de la adolescencia. ¿Me entienden? La salud. Exacto, la salud, la educación. Sí, todos esos artículos pueden ser interpretados a la luz del método sociológico. Fíjense que les voy a comentar una situación en particular. Voy a borrar esto y voy a tratar de, voy a dejar de compartir, porque aquí ya los miro un poquito más. Fíjense que se dio una situación cuando salió la ley de tránsito. La primera ley de tránsito, bueno, que digamos que no es la primera, sino que es, por decir así, la más reciente. Cuando se aplicaron las multas eran demasiado altas y no estaba de acorde a la realidad social en que vivía el país. Entonces, me recuerdo que hubo un diputado que propuso regular, ¿verdad? Y establecer o reformar los artículos en cuanto a la aplicación de las multas. ¿Por qué? Porque no van de acorde a la realidad del país. Antes, ¿cuánto costaba, por ejemplo, si de repente estaba sin cinturón de seguridad? Creo, no estoy muy seguro, pero me recuerdo que la ley de tránsito original creo que andaba más o menos en casi 1,800 lempiras. Miren, si ustedes se fijan, buena parte de las multas se aplican para tratar de hacer ¿qué? Vaya, hacernos comprender y tratar de no volver a cometer la misma falta, sí o sí. Pero ¿qué es lo que normalmente se acostumbra? Vaya, por decir así, en el transporte público, que son muy acostumbrados a cometer faltas de tránsito. Vaya, no quiero criticar a mis compañeros ni tampoco a los ciudadanos que de repente trabajan en el transporte público, porque yo sé que hay compañeros que han sido muy, han trabajado, por ejemplo, en el transporte público como choferes, como taxistas, ¿verdad? Y han llegado a ser profesionales del derecho. Y eso es digno de admirar, es parte, ¿verdad? De ello y es un trabajo.
Pero comúnmente, ¿qué hace cuando de repente se dice vulgarmente, andan peleando línea? Casi siempre se le aplica una multa de tránsito. Y si usted le pregunta al chofer qué es lo que anda como documento, lo que le va a enseñar es una esquela. Es el documento de la falta. ¿Por qué? Porque lastimosamente, a veces por la misma situación de trabajo, pues es un albur, es una situación de todos los días y es parte del trabajo que ellos realizan. Y es una situación que entra en conflicto precisamente con la autoridad. Lo mismo pasa con los taxistas, lo mismo pasa, por ejemplo, con las personas que ahora, pues de alguna manera no están reguladas por el mismo Estado, pero que usan los llamados transportes privados, como el Uber, que es como se conoce, digamos, en otros países, y que aquí también le hemos dado esa connotación. Entonces, todo esto va en la viva realidad de lo que se maneja, ¿verdad? De cierta manera, esa realidad en la cual vivimos debe de interpretarse la ley. Bueno, no sé si me entienden, estimadísimos. Yo lo que he querido más que todo, porque aquí no vamos a profundizar en los métodos tan así, tan radicalmente, pero sí por lo menos para que ustedes sepan cómo es que se aplica el método de acuerdo a la ciencia del derecho. Y ojo, hablamos primero del método de interpretación puro, que fue lo que hablamos ayer en los dos ejemplos que dimos en clase, y que quedaron ahí precisamente grabados. Y hoy hemos hablado de tres métodos de interpretación. Yo quiero mostrarles, creo que aquí en la... sí, aquí lo tengo. Esa es la clase 2. Recuerden que la clase 1, la primera entrega, la vamos a tener este viernes, ¿verdad? Y les voy a compartir pantalla. Creo que aquí logran ver la clase 2. Dios primero que mañana tengamos clases presencial. Bueno, yo ahorita, como tratamos de estar en todo, estaba viendo el comentario de uno de sus compañeros precisamente. Yo comprendo, ¿verdad? Yo comprendo que es bien difícil a veces manejar este tipo de medios. No es una situación que nosotros pues podamos resolver, porque recuerden que es como un medio alterno de solución para tratar de no perder pues las clases, y por eso se hace a través de este medio. Si ustedes ven, no es una disposición unilateral, sino que es una disposición de la Universidad Nacional llevarlo a cabo a través de este medio. Esperamos que ojalá que no continuemos de la misma forma. Mañana pues esperamos vernos de manera presencial para así tratar de fortalecer los conocimientos que vimos tanto el día de ayer como el día de hoy, ¿verdad? Porque no es lo mismo estar conectados acá, que yo sé que muchos de ustedes lo hacen con bastante sacrificio, porque andan con sus celulares, otros tienen datos, otros no tienen, no se conectan todos, ¿verdad? Pero es el medio que tenemos, ¿verdad? Por eso yo grabo las clases, porque el objetivo de poderlas grabar es para que así el que no haya podido estar en clase pueda ver el video y pueda escucharlo en cualquier momento, ¿verdad? Entonces tiene una posibilidad para poderlo hacer. Ustedes tienen un laboratorio de informática, aunque no lo crean, en el edificio de Derecho. Ese laboratorio tiene acceso a Internet. Y si ustedes van ahí y accesan al video, van a poder ustedes poderlo visualizar y poderlo escuchar, ¿verdad? Eso sí, tienen que ir con suficiente tiempo de anticipación, porque es un aula que creo que tiene más o menos unas 30 computadoras, creo que menos. Entonces, se atiende, pues, es un laboratorio que atiende a toda la facultad. Entonces, yo les recomiendo que lo utilicen como un medio de apoyo también para que ustedes no gasten, ¿verdad? Y no inviertan en esta situación. Así que
Yo les pido las disculpas de escaso porque no es una cuestión nuestra, sino que es una disposición de la universidad y bueno, esperamos que a través de este medio pues nos hagamos comprender, ¿verdad? Bueno, les iba a comentar, en esta actividad 3 está esta investigación bibliográfica y de campo. Aquí hablamos de los métodos de interpretación, miren. Aquí ustedes, eso lo vamos a reflexionar el próximo martes, si Dios lo permite. Mañana vamos a tratar de terminar este material de Giraldo y el lunes, en vista de que no pudimos tener la plenaria esta semana, no la podemos realizar de esta forma, entonces la vamos a tener el lunes, si no hay ningún inconveniente el día de mañana para terminar el contenido de este material, ¿ok? Y hacer la plenaria, si Dios lo permite, el día martes, avanzando el lunes en un breve repaso de lo que vimos ayer, lo que vimos hoy y lo que vamos a ver mañana, ¿verdad? Así que tienen este fin de semana para poderse preparar un poquito más dentro de ese ejercicio que vamos a tener la próxima semana. Recuerden que ya falta poco para lo que es la evaluación. Digo poco porque para que nos animemos un poquito a leer y a estudiar, ¿verdad? Los contenidos que tenemos en la clase. Entonces, como hoy hablamos de los métodos de interpretación, esta actividad está relacionada precisamente a esa parte. Está dividida en dos partes. Entonces, yo les recomiendo que en su momento lo vean, lo analicen y lo puedan estudiar para que empiecen a trabajar en esa parte, ¿verdad? Les agradezco mucho. Creo que solamente ya me quedan solamente 2 personas que no tienen grupo. Voy a volver a compartir la actualización de los grupos el día de mañana para que así ustedes, bueno, si puedo, hoy lo voy a hacer más noche, para que así pues, si falta alguno, tal vez es porque no ha asistido o porque no se ha dado cuenta, pero la mayoría ya tienen grupo, así que eso es un beneficio y ya es un valor agregado dentro de la actividad que tenemos que entregar precisamente pasado mañana, ¿verdad? Que es el viernes. Bueno, antes de terminar, yo quiero consultarles si hay alguna duda con el trabajo que tenemos para el viernes y si hay dudas con respecto a lo que hemos visto ayer y hoy, ¿verdad? Para que en un minutito, pues, tratemos de abordar esas dudas. Ya para concluir. Abogado, Dígame, Alexander. yo tengo una pregunta, pero no es referente a eso, sino al examen. ¿Cuánto va a costar? ¿Va a estar valorado el examen al final? Sí, 60%, Alexander. Ah, ya. Muchas Sí, gracias, abogado. sí, 60 y 40% del acumulativo. Recuerden que hay 3 actividades grupales que tienen como fecha última de entrega precisamente antes de examen. Hay que revisar los tiempos. Y también hay 2 actividades individuales que recuerde que están los foros y está su asistencia y está también su participación activa en las clases, ¿verdad? Que ese es un 10% de acumulativo en esa parte y 30% en los otros 3 trabajos, que cada uno cuesta 10%, si no más recuerdo. Y la evaluación del examen cuesta 60%, ¿verdad? Bueno, si no hay nada más, Gracias, abogado. listo, Alexander. Estimadísima Ada, ¿hay luz ahorita ya en la universidad? Sí, Sí, sí. Ayer también hubo luz es lo que les digo, miren, que es, bueno, en bueno, los ventiladores. es la falta de, sí, es que me estaba fijando arribita que está la luz eléctrica, exactamente. Sí. Bueno, es para que se fijen que lastimosamente yo le digo a mi Honduras querida el país de Alicia. Ustedes saben que es el país de Alicia. De las maravillas. Así es, sí, Francis. Sí, ustedes han leído o han visto en película ese cuento, ¿verdad? Alicia en el País de las Maravillas. Ahí se puede hacer de todo. Ahí pasa de todo. Las cosas andan al revés y al derecho. No sé cómo, ¿verdad? Pero lastimosamente
así es nuestro país y hay que saberlo comprender y hay que saber, pues, tratar de hacerlo mejor para nuestro país, ¿verdad? Poniendo un granito de arena a cada uno de nosotros. Bueno. Si mañana la tenemos presencial, usted avisaría, ¿verdad, abogado? Sí. Ok. Recuerden que el comunicado dijo solamente Solo ayer. era ayer y hoy. Exactamente. Yo Ajá. igual mañana pues nos miraríamos de manera presencial. Hay que estar pendiente de las redes sociales por cualquier cosa. Y si hay alguna orden en contrario, yo les informo a través de chat, ¿verdad? Y estamos Abogado, pendientes. Ok, abogado. Normalmente aquí les mandan los Muchas gracias. comunicados sobre la asistencia. Siempre es a través de las redes sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ok. Por el correo mandan, por el correo institucional mandan también. También. Ah, ok. Ahí pueden Gracias. estar ustedes pendientes tanto del correo institucional, como dijo Luis, y pueden también estar sumados a, creo que la universidad tiene, yo tengo Twitter y lo tengo ahí agregado, así que si me cae alguna notificación, inmediatamente yo ahí la comparto, ¿verdad? Bueno, cuídense, estimadísimos, feliz tarde y nos vemos, si Dios lo permite, pues mañana de manera presencial, si no hay ningún inconveniente. Hasta luego. Buenas Gracias. noches. Bye. Buenas Gracias. noches, abogado. Feliz tarde. Buenas noches.